Comienza ahora la caminata de la fe. Directo desde el Templo de la Fe. En preparación para la Hoguera Santa. Rumbo al Jardín del Getsemaní. Que o Espírito de Deus bendiga a todos ustedes que participam desta programação. Eu me encontro aqui em La Universal, em Guatemala. Estamos aqui em Guatemala e temos os pastores que se encontram em el altar em São Martim, em Caracas, Venezuela. E estamos em uma caminata mais. Eu quero que você haga la unção em sua cabeça. Se você tem el azeite, haga la unção em sua cabeça, porque haremos uma oração para que você tenha el entendimento de la palavra de Deus. E hablando de la palavra de Deus, el Senhor Jesus ensinou uma oração. Ele disse: venga tu reino, haga-se tu voluntad, assim na terra como no cielo. El Senhor Jesus ensinou, mostrou a importância de la voluntad del Padre, de la voluntad de Deus. Ele ensinou que há a necessidade não de hacer la voluntad de uno, sino la voluntad de Deus. Pero aquello que ele ensinou, mais adelante, ele tuvo que praticar, ele tuvo que viver. Ele já hacía por toda a vida la voluntad del Padre, pero en el Getsemaní, e nele momento difícil em sua vida, agi uma vez mais. Ele cambiou sua voluntad a cambio de hacer la voluntad del Padre. Você sabe como que isto se chama? Se chama derramar el alma. El próprio Senhor Jesus, e no Getsemaní, derramou sua alma, não haciendo sua voluntad, sino a voluntad de Deus, de acordo com aquello que ele ensinou em la oração del Padre Nuestro. Ou seja, ele não só o ensinou, sino também ele praticou. La Hoguera Santa e no Getsemaní é para isto, para que haja um cambio de voluntad, para que uno deje la suya e haga la voluntad del Padre. Eu quero que você ponga atenção neste testemunho e já regressamos com todos vocês. Yo estaba muy delicada de salud y me decían que si yo iba a la cirugía podía quedar con una bolsa de colostomía. Ese era el riesgo que había, el riesgo que podía morir, el riesgo que no sabían qué es lo que podía pasar con mi vida. Cuando llegué a la iglesia tenía muchos problemas económicos y allí empecé a perseverar, a luchar, a hacer mis cadenas y mi vida económica mejoró. Y así pasaron 10 años hasta que empecé a sentir unos síntomas en mi cuerpo y acudí al médico. Ahí el doctor me manda a realizar un examen que los resultados me dieron como que tenía carcinoma infiltrante de mama, en la mama derecha y en la mama izquierda. Y allí él me remite al oncólogo urgentemente. Cuando llego al consultorio del oncólogo, ella me pauta 4 quimios para ir atacando ese cáncer o esos tumores que tenía en las mamas mientras llega un examen que se llama inmunohistoquímica. Y así
empezaron mis sufrimientos con esas quimios, porque esas quimios me producían muchos síntomas, me quedaba tirada en la cama, me daba mucho decaimiento y tenía mucho sufrimiento porque no tenía ni la certeza de que si ese tratamiento estaba dando algún resultado. Y así pasaron 3 quimios hasta que llegó el resultado de la inmunohistoquímica, que es cuando la inmunohistoquímica dice que mi cáncer realmente es un linfoma, no Hodgkin. Y allí luego me remiten a otra doctora, porque como ya eso era como un cáncer en la sangre, viene y me mandan a un hematólogo oncólogo. La hematólogo que me trató me dijo que de verdad ese diagnóstico que yo tenía era 1 en 1.000.000, era algo atípico. Entonces, bueno, esos medicamentos me produjeron que se me paralizara el colon y estuve 9 días hospitalizada. 9 días que los doctores no sabían qué hacer porque era tanta la afectación que tenía en el colon que ellos no se atrevían a operar. Y donde me pusieron demasiados tratamientos porque mi colon estaba paralizado y cuando yo iba al baño, esto era lo único que yo botaba, sangre. Eso era lo único que salía, sangre. Y me tuvieron que alimentar por sonda y todos los tratamientos eran todos intravenosos. Los médicos no decidían, en todos esos días no decidían operarme porque yo estaba muy delicada de salud y me decían que si yo iba a la cirugía podía quedar con una bolsa de colostomía. Ese era el riesgo que había, el riesgo que podía morir, el riesgo que no sabían qué es lo que podía pasar con mi vida. Esa misma noche yo hice una oración y le pedí a Dios que me diera una oportunidad. Yo tenía mucho miedo, mi alma estaba afligida, estaba angustiada y yo tenía mucho miedo y le pedí a Dios que me diera esa oportunidad. Que me dieran esa oportunidad porque yo hasta ese punto yo todavía no tenía el Espíritu Santo y yo quería que mi alma fuera salva. Y yo le dije a mi Dios, Señor, dame esa oportunidad y yo me voy a derramar en el altar y voy a entregar mi alma, mi vida, la voy a entregar en el altar. Y esa misma madrugada yo fui al baño. Tanto es así que los médicos, enfermeros, todos, eso fue como que si hubiese nacido un bebé, porque ellos no se esperaban que eso aconteciera. Ese mismo día me dieron de alta. Yo me sentía muy cansada, agotada, débil, porque estaba muy débil, apenas me sostenía en pie. Pero llegué a la casa y en la tarde yo fui a la iglesia. Yo le dije a mi hija que me acompañara porque yo iba a la iglesia a hacer mi voto con Dios. Y estaba en ese momento la campaña de Israel. Y a pesar de que teníamos muchos problemas económicos por la situación de que gastábamos mucho dinero en esos medicamentos, en ese tratamiento, nosotros dejamos todo de lado. Todo lo dejamos de lado. Y yo dije, no, yo voy a la campaña. Empezamos a hacer nuestros propósitos, empezamos a hacer nuestra cadena, pero llegó el punto en donde tuvimos que ir al altar, porque la única solución que veíamos era que Dios respondiera. Entonces, como ya lo contó mi mamá, subimos y participamos en la Hoguera Santa. Dimos todo a pesar de la situación que estábamos pasando, porque ya habían pasado varios meses en donde habíamos estado en el tratamiento, habían sido muchas consultas, muchos exámenes y la situación estaba bastante complicada en nuestra casa y en nuestra vida. Pero decidimos paralizar todo para subir al altar y entregarnos en el altar, principalmente por el alma de mi mamá. Mi mayor problema no era el cáncer. Mi mayor problema era ser salva, recibir el Espíritu Santo, que mi alma fuera salva.
Ese era mi mayor problema. Cuando yo subiese al altar ese día y en la búsqueda del Espíritu Santo, yo sentí que Dios había respondido mi pedido, porque yo sentí una paz, una alegría, una tranquilidad. Ese día yo recibí el Espíritu Santo. Yo no sé si mi cuerpo estaba sano, pero lo que sí sé es que mi alma estaba salva. Y yo ese día sentí una alegría tan fuerte, que yo quería brincar de la alegría, de eso que me transmitía haber recibido el Espíritu Santo. Y bajé de ese altar con esa certeza de que ya yo lo había recibido, que ya mi Padre estaba conmigo. El cambio se vio físicamente. Ella seguía con su peso, pesado bastante poco. Todavía estábamos con la enfermedad, pero en el semblante cambió. Ella se veía con una certeza de que tenía la presencia de Dios y se sentía sana. Se veía ya la sanación. A partir de allí, yo empecé a notar una mejoría en mi cuerpo y retomé los exámenes que habían quedado en pausa. Y lo primero que me hicieron fue el examen, la biopsia de la médula. Y dio como resultado que ya mi médula estaba limpia. Y así fueron todos los resultados de los exámenes, porque la doctora quería que iniciara un CTP, que es un estudio más avanzado, que recoge todo lo que está en el organismo, así sean micro, de células cancerosas. Entonces me realicé ese examen y el examen arrojó como resultado que estaba libre de células cancerosas, y ese fue el resultado de ese examen del CTP. Hoy en día estoy totalmente curada, no solamente mi salud, sino que mi alma está curada y estoy en paz porque tengo el Espíritu Santo. Hoy en día mi hija y yo servimos en la iglesia, servimos al Señor, y así será por el resto de nuestras vidas. Usted puso atenção em estas palavras, como que é importante uno vivir de acordo com a vontade do Padre. Prepare-se porque o altar de la Universal, mais cerca a sua casa, neste mês de dezembro, se convertirá em el Getsemaní. Há uma pedra que representa el Getsemaní, e há também el azeite, que representa el jardim de los olivos. E as petições que serão apresentadas serão levadas para Israel. Estaremos levando as petições para el Getsemaní, as petições por la salvação e por el Espírito Santo, que é o mais importante. Se você todavia não tem o Espírito Santo, se você todavia não tem segurança de sua salvação, isto é o mais importante. Agora, uma vez que você já tenha o Espírito Santo, tenha a segurança de sua salvação, você pode apresentar o maior desejo de sua alma, uma vez que se encontre de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos unir a fé. Eu estou aqui em la Universal de Guatemala, temos os pastores e no altar de São Martín, em Caracas, Venezuela, e estaremos unindo nossa fé em todo o país. Es momento del clamor, en preparación para la hoguera santa de Israel, en el jardín de Getsemaní. Mi Deus e mi Padre, la unção com el azeite na cabeça é para que o entendimento de cada um seja aberto e esta persona, mi Padre, ella logre compreender o valor
la importância del alma. Esta hoguera santa es em favor del alma, porque se el alma está bem, seguro que todas as coisas estarão bem também. Pero quantos são aqueles que el dolor está em el alma, el sofrimento? Quantos são aqueles que el alma se encontra abatida, cansada, afligida, desesperada? Pero se esta persona derrama el alma en el altar, a vida de ella nunca mais será a mesma. Porque ella derramando el alma en el altar, el Espírito Santo en ella será derramado. E quando el Espírito Santo es derramado, a vida cambia. Porque uno passa a tener la seguridad de la eternidad de su alma en el reino de los cielos. Mi Padre, eu entrego em tus manos, eu estou unindo la fé com todos os pastores de Venezuela. Eu entrego em tus manos a todos aqueles que estão vivendo la fé en el Getsemaní. E com toda a seguridade, o Espírito de Deus adentro desta persona, toda a vida será transformada. Eu los entrego em tus manos e te lo agradeço. Em nome dele Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, agora você já tem a força de Deus, o ânimo, a disposição para que você haga sua parte. E seguro que Deus hará a parte dele. Prepare-se para este domingo. Este domingo estaremos de rodillas, clamando por la família. Avenida São Martim, número 40, às 9:30 da manhã, em ponto, eu já estarei de rodillas clamando por sua família. Haga lo mesmo. E você pode participar também em la Universal mais cerca a sua casa em todo el país. Em todo el país, cerca a sua casa, há uma Universal. Que o Espírito de Deus lhe bendiga e lhe guarde, hoy, mañana y siempre. ¿Sabe usted el poder que tiene la oración por un familiar? Ellos me llevaron al Tribunal del Crimen. ¿Pero por qué usted fue a parar allá? Debido a una pelea que yo tuve en la fiesta, donde yo peleé con uno de los dueños, donde ellos me pusieron varios neumáticos. Ellos me pusieron gasolina en mi cuerpo. Me tiraron gasolina en el cuerpo. Yo quedé toda llena de gasolina. Fueron 10 fósforos y ninguno se encendió. Uno de los jefes regresó y me miró y me dijo: el tipo de ahí arriba tiene algo muy fuerte para ti. Hoy no es tu día de morir. El poder de una oración libra de la muerte. En aquel mismo momento, sin saber, mi mamá estaba de rodillas, orando por mí, pidiendo por mi vida. Y de ese momento para acá, mi matrimonio fue reconstruido. Mi hija, ella no tiene una mamá, ella tiene una amiga. Cada arrodillada, cada madrugada, cada lágrima vale la pena. El poder de una oración es el inicio de una verdadera transformación. Y su familia también puede ser transformada. Este domingo 30 de noviembre, el domingo de rodillas por la familia, a las 9:30 de la mañana, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, cerca de la estación del Metro Artigas.